El epitelio estratificado es un epitelio que presenta varias capas de células. Estas capas de células, ¿para qué son? Principalmente para procesos de protección de tejidos. Es decir, vamos a tener, ¿no es cierto?, este tipo de epitelio en donde hay mucho roce. Por lo tanto, las células en general se van a ir descamando, se van a ir perdiendo progresivamente, pero sin generarle un daño al tejido que está por debajo. En el caso del epitelio más abundante de este tipo es el epitelio estratificado plano, ¿ya? Y en este caso tenemos una subclasificación que sería el queratinizado y el no queratinizado. El queratinizado es el epitelio estratificado plano que nosotros encontramos normalmente en nuestra piel, en la parte externa de nuestro cuerpo. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, muchas capas de células. Aquí aparece todo el epitelio en color morado. El tejido conjuntivo está en color rosado. ¿Ya? Hay muchas capas de células y la parte superior, que se ve como hebras de color rosado más intenso, eso corresponden a capas de células muertas, llenas de queratina, las cuales se van a ir descamando, se van a ir perdiendo progresivamente. Entonces, este tipo de epitelio nosotros lo tenemos en el exterior de nuestro cuerpo, que es el epitelio más grueso y que permite una mayor protección y un grado también de impermeabilidad para que no entren, ¿no es cierto?, elementos como microorganismos, por ejemplo, y se pierdan junto con las capas de células, ¿no es cierto?, del estrato que se denomina córneo. Ahora, dentro de nuestro cuerpo, donde tenemos mucho roce, como por ejemplo un conducto del esófago, el esófago es un conducto por el que baja el bolo alimenticio. Por lo tanto, el alimento, ¿no es cierto?, pasa por ahí y va arrastrando el tejido. Y en este caso no hay ningún problema porque son varias capas de células las que también se pueden ir descamando progresivamente. Es un epitelio también de protección, pero que no presenta queratina. El epitelio estratificado cúbico es un epitelio poco frecuente, poco común, se puede encontrar, por ejemplo, en la faringe. El estratificado cilíndrico se va a encontrar en algunos casos en las glándulas sudoríparas. Tiene funciones principalmente secretoras, pero también de protección. Aquí tenemos el epitelio estratificado plano de la córnea. La córnea es la capa transparente que nosotros tenemos más externamente del globo ocular, que por donde entra la luz y la atraviesa. Entonces aquí vemos varias capas de células. Una cosa importante es que el epitelio estratificado plano, inicialmente en su parte basal, ya no es plano, sino que las células son más bien cúbicas. En la medida en que van ascendiendo las células por mitosis, las mitosis van ocurriendo aquí en este estrato, ya van ocurriendo mitosis, en la medida que van subiendo las células, se van aplanando progresivamente. Aquí vemos que no hay queratina en la parte superior. Aquí tenemos el esófago, que también tenemos un epitelio estratificado plano, sin queratina, no queratinizado. Aquí tenemos un epitelio estratificado plano, pero con queratina. Aquí vemos, ¿no es cierto?, capas de células que se ven como hilachas, ¿no es cierto?, en la parte superior, en la parte apical, y son células queratinizadas. Son células que se están descamando, se están perdiendo diariamente, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo. Debajo del epitelio estratificado plano tenemos un tejido conjuntivo que es bastante grueso, bastante denso. Aquí tenemos piel gruesa. Se puede observar claramente que hay una tremenda capa, ¿no es cierto?, de células queratinizadas, lo que se denomina el estrato córneo. ¿Ya? Y esta piel gruesa la encontramos en las palmas de las manos, en las plantas de nuestros pies, ¿no es cierto?, que es donde tenemos mucho roce, mucho impacto, ¿no es cierto?, y por lo tanto esta capa de queratina protege enormemente el tejido, ¿no es cierto?, de la epidermis, que corresponde al epitelio, y protege a la dermis, que es el tejido, ¿no es cierto?, del conjuntivo que está debajito. Aquí tenemos epitelio cilíndrico estratificado que se encuentra, ¿no es cierto?, en una glándula salival, en la glándula submaxilar. El otro epitelio que es diferente, que también presenta varias capas de células, es un epitelio que se encuentra solamente en las vías urinarias. Es decir, la vamos a encontrar a nivel de uréteres. Los uréteres son los conductos que conectan los riñones con la vejiga y también en la vejiga. El epitelio de transición o uroepitelio o urotelio, que también se puede llamar de esa manera, es un epitelio en donde el número de capas de células varía de acuerdo al grado de distensión del órgano. Es decir, por ejemplo, este es un corte de la vejiga. Aquí también tenemos. Cuando se observa, ¿no es cierto?, la vejiga,
En un corte histológico vamos a observar más o menos 1, 2, 3, 4, unas 6 capas de células en promedio, ¿ya? Unas 6 capas de células que se ven más o menos redondeadas, ¿ya? De hecho, las células que están en la parte superior se denominan células en cúpula o en paraguas, porque quedan así redondeadas. Pero cuando la vejiga está llena de orina, la vejiga puede llegar a contener 600 o 800 ml, cuando está llena de orina, el epitelio se observa con menos número de capas, es decir, se puede llegar a observar con 2 capas de células, lo que significa que el número de capas observados en la vejiga va a variar de acuerdo al grado en que la vejiga está llena de orina. Por eso que se denomina epitelio de transición. El número de capas de célula varía de 2 a 6 capas de células dependiendo de si el órgano está distendido o no está distendido. Aquí tenemos, por ejemplo, un corte de vejiga y se ve la vejiga con su borde muy plegado, porque obviamente se pliega, porque cuando está lleno de orina se estira, se extiende. ¿Ya? Y aquí vemos el epitelio de transición, ahí tenemos, ¿no es cierto?, en color rosado. Este es el epitelio de transición que se observa en unas 6 capas de células. Aquí debajo hay un tejido conjuntivo denso, ¿ya? Y aquí está el lumen, es decir, la parte central de la vejiga. Esta es una imagen, ¿no es cierto?, del epitelio de transición. Si tenemos un conducto, como por ejemplo este que se observa acá, y tenemos un epitelio en el borde, vamos a ver que las células que conforman este epitelio van a tener uniones específicas entre una célula y otra, de manera de tener, ¿no es cierto?, un epitelio cohesionado, unido. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se muestra la unión estrecha que hay entre una célula y otra. También recordemos que la célula es polarizada, quiere decir que la parte superior, la que da hacia el lumen, es decir, hacia la luz del conducto, corresponde a la membrana apical. Y esta membrana apical puede tener una serie de especializaciones. El resto de la membrana se denomina membrana vasolateral. Una de las especializaciones que pueden presentar la membrana apical son las microvellosidades. Las microvellosidades son proyecciones de la membrana, ¿ya? Es decir, aquí la membrana se pliega hacia afuera formando una estructura como digitiforme, quiere decir en forma de dedo hacia afuera, con citoplasma, ¿no es cierto?, también acompañándolo. Hay un esqueleto aquí de la proteína actina, que es un componente del citoesqueleto, ¿no es cierto?, para darle un soporte a la microvellosidad. Estas prolongaciones, ¿no es cierto?, sirven para aumentar el área de absorción, de manera que se puedan incorporar más nutrientes a la superficie de la célula. Si la célula fuera plana, por ejemplo, la cantidad de superficie sería mucho menor que si tenemos estos pliegues que son las microvellosidades. Entonces la función de la microvellosidad es aumentar la superficie de absorción y esto ocurre principalmente a nivel del intestino y a nivel de los túbulos proximales que se encuentran en los riñones. Aquí vemos una imagen histológica. Toda esta proyección completa en forma de dedo, todo esto es una vellosidad intestinal. El epitelio está en el borde, aquí, ¿ya? Y entre medio de estas pelotitas son las glándulas caliciformes, ¿ya? Son células productoras de mucus. Entonces, el epitelio es todo este bordecito de acá. Entonces, todo el borde que presenta el epitelio cilíndrico simple es con microvellosidades, en el caso del intestino, lo que se llama también la chapa estriada. Otro tipo de especialización que puede presentar la membrana apical es un tipo de proyección que se llama estereocilio. El estereocilio también es una proyección citoplasmática con membrana y todo, pero la gran diferencia es que no presenta un filamento de actina en el centro, por lo tanto no hay un soporte del citoesqueleto y por lo tanto, por eso que el estereocilio se ve así como desplazado, se ven como plumitas, mucho más blanditos, por así decir, más móviles, pero no tiene función de movilidad, ojo con eso. Además, los estereocilios tienen diferente largo y por eso que se observan de esta manera. La función es principalmente de tipo secretora, libera secreciones, donde, por ejemplo, en el epidídimo, que es un conducto del aparato reproductor masculino, y el conducto deferente. El epidídimo y el conducto deferente son lugares en donde se almacenan
por un tiempo a los espermatozoides. Entonces, tanto el epidídimo como el conducto deferente deben liberar secreciones, sustancias, para mantener a los espermatozoides, ¿no es cierto?, vivos. Por lo tanto, se liberan nutrientes y algunas sustancias, por ejemplo, que también los mantienen inhibidos. Aquí se observa, de hecho, a los espermatozoides en el centro de un conducto deferente. Aquí está el conducto deferente, que es el conducto más largo donde se almacenan los espermatozoides hasta por 3 meses. ¿Ya? Entonces ahí vemos el epitelio cilíndrico simple con estereocilios. Estos estereocilios entonces ayudan a aumentar el área de secreción. Aquí se liberan principalmente nutrientes para mantener a los espermios vivos, ¿ya? Pero también sustancias que son relajantes, por así decir, sustancias que mantienen inhibido al espermatozoide, de manera que se mantenga más adormecido para cuando llegue el momento de la eyaculación y sean liberados hacia el exterior. Otra especialización de la membrana son los cilios. Los cilios son apéndices, ¿no es cierto?, que tienen la misma estructura de un flagelo, formados por microtúbulos en una disposición 9+2. Los cilios son móviles, son para dar movilidad a la superficie del tejido, es decir, aquí encima. Aquí está el epitelio, ¿no es cierto? En este caso es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, es el típico de la tráquea, y estos cilios están moviendo moléculas de superficie. Recordemos que cuando la persona respira, entra una gran cantidad de moléculas y elementos pequeños extraños que quedan atrapados aquí por la mucosidad. Entonces, el epitelio ciliado va barriendo y empujando a la mucosidad junto con los elementos extraños. Entonces, la función es el movimiento de líquidos y de sustancias en superficie. Se encuentran en las vías respiratorias y también en las trompas de falopio u oviducto, que es el conducto que permite, ¿no es cierto?, llevar al embrión desde la fecundación, ¿no es cierto?, que ocurre en el día 1 hasta la implantación en el día 6. Epitelios ciliados, ¿no es cierto?, lo habíamos visto en la tráquea, ahí tenemos, ¿no es cierto?, en la tráquea el epitelio con cilios, y en las vías uterinas, en donde también tenemos un epitelio ciliado para permitir el avance del embrión hacia el útero. ¿Ya? Normalmente estos epitelios ciliados también presentan glándulas caliciformes, que son las células, ¿no es cierto?, productoras de mucosidad. Especializaciones de la superficie ahora lateral son unas especializaciones que habíamos mencionado cuando vimos membrana, ¿ya? Y que las más abundantes siempre son los desmosomas, ¿no es cierto?, que son estructuras formadas por principalmente fibras de queratina también y fibras de tipo intermedio, filamentos intermedios. Los desmosomas, recordemos que son los más abundantes de las células, uniones entre células, y que permiten dar resistencia mecánica, hacen que el tejido sea mucho más resistente. Las uniones de tipo, las uniones impermeables, ¿no es cierto?, son este tipo de unión en donde no permiten el paso de líquido, ¿no es cierto?, entre una célula y otra, ¿ya? Son las uniones estrechas, que son absolutamente impermeables. Otro tipo, que son las uniones comunicantes, también llamadas uniones gap, son las que permiten el paso de sustancias de una célula a otra. Por ejemplo, las células intestinales permiten que pasen nutrientes de una célula a otra. Estos tipos de uniones entonces están dentro de las uniones aquí, que salen señaladas en este cuadrito. Los contactos ocluyentes son las uniones estrechas. Son zonas en donde no se permite el paso de sustancias entre una célula y otra. Las uniones o contactos de anclaje son las que van a permitir, ¿no es cierto?, la unión y la resistencia física en la tracción en el caso de las células vecinas. Y las uniones de comunicación son las uniones gap, que permiten el paso de sustancias de una célula a otra. Ahí tenemos la unión estrecha o hermética, ¿no es cierto?, que impide el paso de sustancias. Aquí tenemos la unión, ¿no es cierto?, de tipo adherente, que es la del desmosoma, con filamentos, ¿no es cierto?, que dan resistencia. Y tenemos otra unión, ¿no es cierto?, la unión gap o hendidura o comunicante, que, bueno, aquí se señala que está formada por las proteínas llamadas
conexinas que forman un verdadero túnel, un verdadero conducto entre una célula y otra, comunicando